Buenas tardes, mi nombre es Luisa Fernanda Montoya Ramírez, soy del grado 10.1 y voy a hacer un pequeño resumen sobre los temas que vimos en el primer bimestre para la nivelación de física. Entonces, pues los temas que vimos primero fueron las magnitudes. Empecemos definiendo qué es una magnitud. Una magnitud es el valor numérico de una medida o de un objeto. Es decir, toda magnitud tiene una unidad de medida o un símbolo. Entonces, por ejemplo, el tiempo. El símbolo del tiempo es una T, se simboliza con una T. Y su unidad de medida es el segundo, que se simboliza con una S. Algunas magnitudes son el tiempo, la velocidad, la fuerza, la aceleración. El segundo tema que vimos fueron las leyes de Newton. La primera ley es la inercia. Empecemos definiendo la inercia. La inercia es la tendencia que tiene un objeto a seguir en el estado en el que se encontraba en un determinado momento. Empecemos con un ejemplo. Tenemos un automóvil que lleva un objeto en la parte de arriba. En la parte de arriba el carro debe frenar porque se encuentra un objeto al frente, así que debe frenar. Y la velocidad, el objeto tiende a caer, ya que llevaba una velocidad, o sea, ya que tiene que seguir el mismo movimiento que llevaba el automóvil antes de frenar. A esto le llamamos inercia. La segunda ley de Newton dice que es la fuerza. Todo en el universo es objeto de una fuerza, y la fuerza es la relación entre la masa y la aceleración. La unidad de medida de la fuerza son los newtons, representados con una N mayúscula, equivalente a kilogramo por masa sobre segundo al cuadrado. Perdón, metro sobre segundo al cuadrado. La tercera ley de Newton dice que es la acción y la reacción. Para toda acción existe una reacción. Ejemplo, tenemos una pelota que lleva determinada fuerza. Esta pelota choca contra una pared que genera una fuerza de oposición que provoca que la pelota se devuelva. Bueno, el siguiente tema fue movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Presentamos 5 variables, las cuales son velocidad inicial, velocidad final, gravedad, tiempo y desplazamiento. Entonces, para nosotros poder como ver para poder hallar las variables, debemos utilizar, para hallar la variable de la velocidad final, utilizaremos la velocidad inicial más la gravedad por el tiempo. Para hallar el desplazamiento utilizaremos la variable inicial por el tiempo más un medio de la gravedad por el tiempo. Para hallar la velocidad final, utilizaremos la velocidad inicial, la sumaremos con 2 veces la gravedad por el desplazamiento, ya que esta fórmula se utiliza cuando no tenemos el tiempo. El siguiente tema es movimiento parabólico del lanzamiento de proyectiles. Se llama así por la forma en la que hace la trayectoria del objeto. Tiene 3 variables importantes. La primera es el tiempo de vuelo. Tenemos 2 fórmulas. En la primera fórmula vemos que la podemos realizar cuando no tengamos que hallar el ángulo. Y en la segunda, pues ya es para cuando tenemos el uso del ángulo. En la tercera, que es alcance máximo, tenemos 4
4 fórmulas. En las primeras dos es con el tiempo y el ángulo, donde utilizamos el ángulo y también la gravedad, estas dos. Y la tercera es altura máxima, donde encontramos la máxima altura según la gravedad y el ángulo. El siguiente tema es movimiento circular uniforme. Se llama así o tiene por nombre así, que es la forma, o sea, se llama así por la forma circular que hace la trayectoria del objeto. Las variables que debemos tener en cuenta son el ángulo, el radio, el radio, la velocidad angular, la velocidad angular, la aceleración angular y las fórmulas que utilizaremos. Las fórmulas que utilizaremos serán estas. Cuando tenemos la velocidad y la aceleración angular, las otras dos variables, frecuencia y periodo, las otras dos variables a tener en cuenta, que son la frecuencia y el periodo, que se usan mucho en el movimiento circular uniforme, son la frecuencia que la frecuencia es el número de vueltas por tiempo y el periodo es el tiempo que tarda en dar determinadas vueltas. Estos se utilizan ¿para qué? Se utilizan para obtener el tiempo y usarlo en determinadas fórmulas anteriores. Para dar 10 vueltas y el tiempo sea 5 segundos, dará como resultado 2 joules. No, 2 hertz. Bueno, y el periodo de tiempo que tarda en dar la vuelta daría como resultado, o sea, el tiempo, 0,5 segundos.